Bueno, un placer saludarlos. Es muy grato tener este espacio con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, Daniela, por la introducción. En efecto, estamos aquí presentes para dar unas orientaciones, unos puntos de vista frente a lo que es la nueva ley de arbitraje ejecutivo, la ley 2540 de 2025, recientemente sancionada y que entrará en vigencia para finales del próximo mes de febrero de 2026. Estamos el día de hoy, Rafael Henao y yo, dando este espacio donde obviamente todas las preguntas serán más que bienvenidas y nos proponemos abordar la siguiente agenda con el fin de indicar cuáles son los temas que vamos a abordar. En primer lugar, hablaremos sobre cuál es el contexto, cómo fue la motivación, todo lo que rodeó la necesidad de contar con esta ley 2540. Hablaremos de cuáles son los elementos principales, los centrales, que se aterrizan con esta ley. Eh, Necesariamente tenemos que hablar de lo que es el pacto arbitral y cómo se debe entender este pacto en los procesos ejecutivos, cuáles son las ventajas, desventajas o desafíos que trae este nuevo escenario del arbitraje ejecutivo en el país. Y hablaremos de cómo este arbitraje ejecutivo se aterriza en algunos sectores que consideramos estratégicos o de especial relevancia, como lo es las relaciones de consumo y todo lo que son los créditos hipotecarios en vivienda y cómo se aplica esto para vivienda de interés social. Para finalmente hacer una explicación muy breve de cómo es el procedimiento de este trámite arbitral en materia ejecutiva. Entonces empecemos con el contexto de esta ley 2540 y realmente debemos entender que para los usuarios de la Administración de Justicia, para los abogados litigantes, hay cierta desazón cuando nos enfrentamos con una situación de morosidad judicial. Es una realidad que los avances de los procesos no van al ritmo con el que las partes, nuestros clientes o nosotros mismos como litigantes deseamos. Y esto es producto de varios factores. Eh, Recientemente, hace un par de meses, el Consejo Superior de la Judicatura, cuando dio el informe de rendición de cuentas de lo que había sido el año 2024, señaló que solo en lo que fue jurisdicción ordinaria se iniciaron para 2024 un total de 1.900.000 procesos judiciales. Teniendo en cuenta que dentro del público hay personas que no necesariamente son abogados, debemos recordar que la jurisdicción ordinaria está compuesta por los jueces tanto en materia civil, penal, laboral como familia. De forma que fue en este núcleo de lo que es la jurisdicción ordinaria que se iniciaron 1.900.000 procesos. ¿Cómo se pueden discriminar o cómo se discriminaron estos procesos durante esa anualidad de 2024? Pues bien, para lo que corresponde a los jueces civiles, hubo una asignación de procesos de equivalente al 46%, esto es 872.000 procesos. Los jueces penales conocieron de 37%, esto es 705.000, y entre los jueces laborales y de familia conocieron del 16%. Ahora, si hacemos una pausa y nos detenemos en lo que era esta universo de los procesos civiles que se adelantaron o que se iniciaron en el 2024, esos 872.000 procesos, encontramos que 609.000 son procesos ejecutivos y 5.000 eran procesos de monitorios. Todos estos los consideramos nosotros procesos de cobro de obligaciones pendientes de satisfacción. Es decir,
el 70% de los procesos civiles que se iniciaron en el 2023 correspondían a procesos de cobro. Y solo el 30% abarcaba un abanico de múltiples y diversidad de procesos, entre los que están, no sé, restituciones de inmuebles arrendados, declaraciones de pertenencia, incumplimientos contractuales, responsabilidad civil extracontractual. Pero esos terminan siendo procesos que comparativamente con este gran margen que estamos viendo, pues son casi marginales frente a los ejecutivos. Encontramos entonces que incluso si cogemos esos 9.000 procesos ejecutivos que iniciaron en 2024 y los contrastamos con lo que era el 1.900.000 de 2024 que cayeron en la jurisdicción ordinaria, pues estos equivalen a un 32% de los procesos que iniciaron el año pasado. Sin duda, es un volumen muy alto de procesos, pero si a esto se le suma que el índice de jueces por 100.000 habitantes que existe en el país es de tan solo 11 jueces por 100.000 habitantes, pues es un índice sustancialmente inferior a lo que sugiere la misma OCDE, que estima que lo deseable es tener 65 jueces por 100.000 habitantes. Tenemos un déficit entonces de 54 jueces por 100.000 habitantes. Es evidente entonces el cuello de botella que existe en la administración de justicia. Un volumen alto de procesos que llegan con una capacidad humana reducida para atenderlos. Y esto muy ligado con que el gran número de procesos judiciales que están llegando a las oficinas de reparto judicial de las distintas ciudades son procesos de naturaleza ejecutiva. Esa morosidad se traduce en que un proceso que por norma del Código General no debe durar más de un año, se puede estar tramitando incluso en 3 años y medio. De hecho, esos 3 años y medio pueden dar lugar a que se adelante únicamente en una primera instancia. Y, por supuesto, esto va en contravía de los intereses de los usuarios de la Administración de Justicia. De forma que, ¿cuáles son los objetivos o qué es lo que buscaba la Ley 2540? Pues ante este panorama, se estima que con la adopción del arbitraje al proceso ejecutivo, pues sí se puede generar un mecanismo dinamizador para efectos de la administración de justicia. No solamente va a alivianar la carga que existe hoy día en los jueces ordinarios, sino que puede generar unos métodos, unos trámites mucho más ágiles que afiancen, que se alineen con las necesidades de los usuarios. Ciertamente, cuando entramos a identificar cuál es la naturaleza o cuáles son los principales actores que acuden a estos procesos ejecutivos, nos vamos a encontrar con una realidad, y es que son los bancos, es el sector bancario quien por su naturaleza acude con mayor ahínco al proceso ejecutivo para el cobro de las obligaciones pendientes de pago. Y esto producto de las distintas relaciones de consumo que existen con sus usuarios financieros. De forma que uno de los objetivos que tiene esta ley 2540 es también proteger al usuario, al consumidor financiero, en la medida que existe esa relación asimétrica en las relaciones de consumo de productos financieros. Y esto es dotando de herramientas al consumidor para que no se pueda prestar el mecanismo de arbitraje como un mecanismo que termine siendo o respondiendo a caprichos o abusos que posiblemente pudiera generarse en esas relaciones asimétricas. Esto nos conduce entonces inevitablemente a que el arbitraje debe ser concebido entonces en este momento
no solamente como un método alternativo de solución de conflictos, sino como una ayuda para agilizar, dinamizar y darle celeridad a la administración de justicia. Aquí quiero hacer un paréntesis. El arbitraje hasta el día de hoy no ha sido contemplado o considerado un mecanismo que ayuda a agilizar la administración de justicia. Desde el año 2020 a la fecha, por cada año se adelantan solamente 800 trámites arbitrales en el país de forma anual. Si eso lo comparamos con el volumen de los procesos que se ventilan ante la jurisdicción ordinaria, realmente el efecto que tiene el arbitraje no es un efecto que ayude propiamente a la morosidad judicial. Pero en atención a que por fin deja de existir esa barrera que impedía que el arbitraje conociera de procesos ejecutivos, pues ahora sí es muy probable que el arbitraje logre tener una característica como ese elemento que brinde celeridad, eficiencia en los tiempos procesales para satisfacer unos derechos que ya estaban en cabeza de unos acreedores insatisfechos y que merecían una respuesta oportuna. Rafa. Hola Juan, muchas gracias. Yo creo que eh, hay, bueno, tal vez, no sé si vieron que se cambió la diapositiva para yo saber si al yo moverla desde mi computador también se mueve la diapositiva. Me confirmo, por favor, Juan, de pronto, Daniela o Heaven, ¿cuál diapositiva están viendo en este momento? La 7. Ok, entonces, por favor, Heaven, me ayudas avanzando a la diapositiva 13. Tal vez de pronto hubo un pequeño error técnico acá y de pronto no pudieron ver, entonces pasemos un poco de espacio de pronto de la 7 a la 13 para asentar un poco en las diapositivas lo que Juan acaba de decir y ya continuamos con la que sigue. Entonces, yo creí que tenía control de la aplicación y teniendo en cuenta eso es que había avanzado según el ritmo, pero en atención a esta advertencia que se señala, en pantalla entonces está justamente los números que dejan ver cómo es que se componía o se distribuyó la asignación de procesos durante el año 2024, que era lo que indiqué. Según el informe que brindó el Consejo Superior de la Judicatura. Siguiente, por favor. Y cómo esa asignación de procesos aterrizó a lo que era la jurisdicción ordinaria, que ahí hablamos entonces de esta franja grande que son los procesos ejecutivos y este 5.927 que son los procesos monitorios. Todos estos son procesos de cobro, dejando solamente 263.000 procesos por fuera de esta característica, siendo procesos de carácter declarativo, pero bajo distintas naturalezas. Siguiente. Yo creo que lo más importante de eso que había hablado eran las imágenes que brindaban información. Ya esto es puro contenido frente a lo cual ya abordé y podemos pasar entonces al capítulo 2. Exacto. Listo, muchas gracias Juan. Ahora sí, pues nuevamente agradecerles a todos por estar acá. No había tenido la oportunidad de pronto de hablar. Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor. En este momento vamos a entrar a revisar un poco esos elementos esenciales o centrales de la ley 2540. Esta nueva ley de arbitraje ejecutivo que, como muy bien lo decía Juan Camilo, es muy novedosa, incluso a nivel internacional, y es de gran relevancia que entendamos, en primer lugar, y sobre esto voy a ser muy corto porque más adelante lo explicaré con un poco más de amplitud, aplica para todos los procesos ejecutivos.
Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aplica para procesos de mínima, menor y mayor cuantía, eh, porque no se consideró pertinente excluir alguno de estos trámites o de estos montos para los procesos ejecutivos. También algunas otras características que de pronto pasaremos un poco más rápidos, siempre será un arbitraje institucional. El arbitraje ejecutivo no podrá pactarse entre las partes la forma en la cual va a ser desarrollado, y esto tiene como fundamento precisamente que, también como lo decía Juan Camilo, partimos de la base en la cual los principales actores tal vez de este proceso serán los empresarios y aquellas entidades financieras. Entonces, en un intento de mantener una equidad entre posiblemente una parte más débil con una parte más fuerte, pues no se le habilitó, digamos, a las partes la posibilidad de decidir acerca del procedimiento como tal del arbitraje ejecutivo. Asimismo, pues la decisión que se tomará dentro de este arbitraje ejecutivo será una decisión en derecho, netamente ajustada a las normas de la República de Colombia. No será una decisión de pronto en equidad, de pronto analizando un aspecto más subjetivo, sino que será una decisión 100% objetiva. Y como todas las normas recién son sancionadas, pueden eventualmente tener algunos pequeños puntos que no fueron regulados, tal vez porque pasaron por alto a través de los debates. Pues estos vacíos, estos puntos que de pronto no fueron regulados, serán, digamos que llenados, serán saneados a través de las normas ya existentes, como lo son el Código General del Proceso, que es aquel que se encarga, digamos, del procedimiento general en Colombia, o a través de del estatuto arbitral que ya existía desde el 2012, que es la ley 1563. Entonces, con estos dos cuerpos normativos y obviamente con el Código de Comercio en caso de títulos valores, se llenarán esos vacíos que de pronto no hayan sido regulados. Creo que Juan Camilo también ya lo había mencionado. La entrada en vigencia de esta ley será a partir de febrero del 2026, y este tiempo, este plazo de 6 meses, más adelante lo seguiremos también desarrollando un poco más, tiene como fin especial dos cosas muy concretas. La primera de ellas, que los centros de arbitraje logren regular y mejorar su infraestructura para recibir estos trámites ejecutivos. Y en segundo lugar, pues que el Ministerio de Justicia y Derecho se encargue de regular un tema que hablaremos más adelante, que son los honorarios, las tarifas. ¿Cuánto va a costar realmente acudir a este trámite ejecutivo arbitral? ¿Cuánto podrán cobrar los centros de arbitraje? ¿A cuánto ascenderán los montos máximos de honorarios de los árbitros, etcétera? ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Como les estaba contando ahorita y les decía que les iba a ampliar un poco más el tema, pues la ley 2540 del 2025, que es esta ley sobre la que estamos hablando, nos indica que que los arbitrajes ejecutivos podrán ser de mínima, menor y mayor cuantía. Esto se traduce básicamente a: de mínima serán aquellas acreencias que no superen los aproximadamente 57 millones de pesos. De menor cuantía serán aquellas que superen esos 57 millones, pero que estén por debajo de los 213 millones aproximadamente, que equivalen los 150 salarios. Y las de mayor cuantía serán aquellas, pues, que superen los 213 millones de pesos aproximadamente. Este valor en realidad es un poquito más elevado. Y como ya les comentaba previamente, pues este trámite arbitral tendrá la posibilidad de ejecutar todo tipo de obligaciones, es decir, no solo aquellas obligaciones dinerarias, no solo aquellas obligaciones que surgen de pronto de un título ejecutivo, sino que también tendrá la posibilidad de ejecutar obligaciones de hacer, de dar, etcétera, ¿cierto? Juan, ¿ibas a decir Rafa, algo adicional sí, ahí? yo simplemente quiero ahí precisar que esas cuantías que acabamos de ver en pantalla se terminan alineando mucho con lo que son las cuantías que ordinariamente se derivan del Código General del Proceso. Esto es importante porque el Estatuto Arbitral, la Ley 1563 de 2012, prevé otras cuantías. Entonces, para el Código General
La mayor cuantía es la que indicó Rafael previamente, 150 salarios mínimos, y así es como se aplica para esta ley. Pero la 1563, el estatuto arbitral, prevé que mayor cuantía era 400 salarios mínimos. De forma que para efecto del trámite arbitral ejecutivo, entonces se aplica las cuantías del Código General y no las del estatuto arbitral. Exactamente. Muchas gracias, Juan. Y adicional a eso, estas cuantías también tendrán una o cobrarán una importancia al momento de designar los árbitros, porque aquellos árbitros que pudieran conocer de mínima cuantía deberán cumplir los mismos requisitos que cumpliría aquel juez municipal, y aquellos árbitros que podrían conocer de aquellas apariencias o aquellos trámites de menor y mayor cuantía deberán cumplir los mismos requisitos que cumpliría un juez civil del circuito. ¿Esto para qué? Para equiparar un poco la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción arbitral o con el estatuto arbitral, y dar una certeza de experiencia, de conocimiento y de formación en términos generales, ¿cierto? Yo también quisiera ahí completar y complementar lo que está diciendo Rafael en el sentido en que siempre, y esto seguramente lo hablaremos con más detalle más adelante, pero anticipándome, para los procesos ejecutivos cuya cuantía sea mínima o menor, es decir, los que están rotulados bajo el numeral 1 y 2 que está en pantalla, el árbitro ejecutor va a ser único. Mientras que para los casos de arbitraje que se puedan adelantar por cuantías mayores, por encima de los 150 salarios, puede ser único por regla general, pero en ese caso las partes sí pueden acordar que se amplíe el número, siempre y cuando sea un número impar, pero esto obviamente va a implicar que a mayor número de árbitros, pues más altos van a ser los honorarios a causar. Exactamente, Juan, muchas gracias. Veo que hay una pregunta en el chat, pero si quieren las dejamos para el final y las respondemos todas al final. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, una de las grandes bondades y uno de los principales intereses de la ley, como se comentaba ahorita, y contrastado con la posible demora de la Administración de Justicia pues, digamos que en su jurisdicción ordinaria, es la duración de los procesos ejecutivos arbitrales. Como pueden ver de entrada, ya les voy a explicar esos términos o estos tiempos, esos plazos a que hacen referencia. Pues ya de entrada estamos viendo que hay un plazo máximo de 16 meses, sumando ambos. Una etapa previa que se surte desde la radicación de la demanda y hasta la audiencia de instalación del tribunal, que es aquella audiencia donde los árbitros o el árbitro, que por regla general será uno, va a asumir esa competencia, va a analizar los requisitos del trámite ejecutivo y va a darle inicio formal al proceso. No podrá exceder los 4 meses. Estamos en una etapa indagatoria de 4 meses, que ya de por sí acelera lo que en la jurisdicción ordinaria nos podría tomar 6 u 8 meses. Y posteriormente, ya cuando el tribunal está constituido, cuando ya se agotó la etapa previa, cuando ya si se habían solicitado medidas cautelares, que es un tema que también tocaremos ahorita que les expliquemos el tema de de los dos tipos de árbitros que creó esta nueva ley, cuando ya esas medidas cautelares hayan tenido un trámite, pues arranca digamos que a transcurrir un segundo término, un segundo plazo, que equivale a 12 meses. Por eso es que les comentaba que estamos hablando de 16 meses en total, y estos 12 meses que les comento tienen como fin, o se debe agotar dentro de esos 12 meses, que se logre recibir, en caso de que así lo desee el ejecutado, la defensa, que este ejecutado ejerce una defensa, que se resuelva la controversia que se surta respecto de esta defensa, es decir, si de pronto se indicaron conflictos con el título, si se indicó que ya se había pagado, etcétera. Dentro de esos 12 meses deberá agotarse eso, resolverse esa situación y proceder a la consecución o a la ejecución de las medidas cautelares, esto de rematar los bienes que hubieran sido sujetos de secuestro, los embargos de cuentas, etcétera,
lograr conseguir la ejecución total de la obligación, es decir, el pago, que es realmente el único fin del proceso ejecutivo, conseguir un pago. Entonces tendríamos que en un término máximo de 12 meses estaríamos obteniendo el pago total de la obligación en las mejores condiciones. Claramente esto tiene unos matices de que no sea posible conseguir el pago total porque el deudor no tenía solvencia, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si estos dos plazos que les acabo de comentar no se cumplen? Si desde la erradicación de la demanda hasta la audiencia de instalación del tribunal pasan más de 4 meses, sencillamente pues cesan los efectos del pacto arbitral, se extingue el pacto arbitral y deberá ser remitido a los jueces ordinarios, a la jurisdicción ordinaria. Esto es, digamos que un incentivo no solo para los árbitros, sino también para los acreedores y para nosotros los abogados, valga decirlo, para que el trámite sea muy ágil, para nosotros, para que entre todos haya un interés genuino de que el trámite sea rápido, porque por un lado los árbitros pues no quisieran perder esa competencia, por otro lado el acreedor no quisiera que se le demorara más su trámite remitiéndolo a los jueces civiles y por otro lado pues todo se ha dicho, los abogados no quisiéramos que a nuestro cliente, acreedor se le demore más su trámite. Ahora bien, también existe otro motivo por el cual se puede perder la competencia o los árbitros pueden perder la competencia y es un fenómeno que creo que conocemos, que es la insolvencia. Cuando aquí el deudor, ya sea persona natural o persona jurídica, entra en un trámite de insolvencia, con la admisión a este trámite de insolvencia, pues el tribunal arbitral perderá su competencia, como sucede también en la jurisdicción ordinaria, cuando hay un trámite de insolvencia ya corriendo, los jueces también pierden la competencia para poder apoyar a esta persona que entró en este trámite y poder reunir todas sus acreencias en un solo momento, ¿cierto? Juan, creo que ibas a intervenir. Esa pérdida de competencia termina siendo de carácter personal. Es decir, si el arbitraje ejecutivo se está adelantando contra varios deudores y solamente uno de ellos es quien se, mm, se acoge a este trámite de insolvencia, pues en efecto, el trámite arbitral deja de comprender al deudor que está en esta condición de insolvencia, pero se subsiste frente a los demás deudores que no tengan esta condición. Ahora, si contrario sensu, el trámite únicamente se está adelantando con un único deudor que se acoge a esta condición de insolvencia, pues necesariamente allí sí el trámite se extingue, el trámite arbitral. Así es, Juan. Muchas gracias. Listo. Sigamos entonces. Exacto. Sigamos entonces. Heaven, si quieres, siguiente diapositiva. Listo. Aquí llegamos a un tema que yo creo que es trascendental en todo arbitraje y no lo es menos en materia ejecutiva, y es el pacto arbitral. Este capítulo nosotros consideramos que es bastante relevante porque es con el pacto arbitral que se genera esa habilitación a terceros, a particulares, para que conozcan de la controversia que se está suscitando entre dos partes en contienda. Entonces, ¿qué es ese pacto arbitral? ¿Cuáles son los requisitos que debemos tener para que realmente nosotros podamos contar con el arbitraje como una opción? Pues bien, el pacto lo tenemos que entender como un negocio jurídico independiente al negocio subyacente, en virtud del cual se determina dar competencia a terceros para que conozcan de una potencial controversia que se pueda generar. Es decir, se renuncia a la jurisdicción ordinaria, a que se dirima ante la jurisdicción ordinaria cualquier disputa a iniciar. Pero hay una característica y es en el argot jurídico, nosotros lo conocemos, es que es un negocio jurídico solemne, es decir, se tiene que cumplir con un rigor formal. ¿Cuál es? Pues no es otro, sino que debe hacerse constar en un documento.
a la luz de la ley 1563, en atención a lo que es la remisión que esta ley 2540 hace a ella, que es el estatuto arbitral, tenemos que el pacto arbitral debe hacerse constar por escrito, ¿vale? Entonces, sigamos, por favor. Ahora, ¿cuáles son los contenidos mínimos que se tiene que indicar allí en este pacto? Ya lo vamos a ver con mayor detalle, pero sí quiero yo indicar algo antes de pasar a hablar de las formas del pacto. Como este es un negocio con el que se habilita a terceros para que diriman una controversia, para que juzguen una controversia, no puede haber lugar a duda alguna. Tiene que ser un pacto completamente inequívoco en que las partes realmente deciden acudir al arbitraje. Cualquier ausencia en la expresividad de esa manifestación, cualquier vicio que genere que esa habilitación se da, invalida el pacto. De ahí que es muy importante que el pacto arbitral siempre sea redactado con pinzas para que no haya dudas frente a la habilitación. Frente a esto ya hablaremos más adelante. Ahora, ¿cuáles son las formas? Sí, pues las clásicas, las que siempre hemos estado habituadas al arbitraje, no, con esto no se varía. En la ley 2540 se sigue aceptando que las formas del pacto arbitral pueden ser ya sea la cláusula compromisoria que se incorpora dentro de un contrato o el compromiso que es un negocio, un documento aparte a cualquier relación jurídica que pueda existir entre las partes. Esas dos formas son válidas, se mantienen como válidas en esta ley 2540. Adelante, por favor. Ahora, hay ciertas restricciones o características. En primer lugar, si bien estamos hablando que se puede ahora demandar por la vía ejecutiva, y esto implica que se exige que haya un documento, un título ejecutivo donde se haga constar una obligación clara, expresa, exigible, no es válido que el pacto arbitral, como cláusula o como compromiso, se incorporen dentro de un título valor. Es decir, un pagaré, una factura de venta, incluso una letra, no pueden tener dentro de su cuerpo el pacto arbitral. Esto a mí personalmente me genera ciertas dudas y es porque la vocación de los títulos valores es circular. El título valor no se limita al negocio causal entre un vendedor y un comprador de un servicio o un bien, sino que tiene esa vocación de ir de mano en mano. De forma que si yo no incorporo el pacto arbitral en el cuerpo del título valor, un potencial o futuro tenedor de este título, ¿cómo va a conocer o a saber ante quién acudir para reclamar el derecho que se está incorporando en el título? Si no se informa o se advierte del pacto arbitral. O un avalista, un endosatario, ¿cómo puede también en últimas hacerse deudor de esa obligación si no sabe cuál va a ser el juez que va a entrar posiblemente a juzgar o a reclamar el cumplimiento de la obligación? Entonces, realmente, si bien la ley 2540 indica que se debe evitar incluir consignar en el cuerpo del título valor el pacto, desde el punto de vista práctico a mí me genera algo de ruido esa prohibición. Quizás esto se puede superar simplemente con alguna advertencia en el cuerpo del título donde diga que existe un pacto arbitral o título valor emitido con pacto arbitral o algo así que dé luces a los futuros tenedores del título que conozcan que allí, digamos, está el pacto de por medio. En materia de consumo,
existe una restricción que no es menor. Y aquí el artículo 5 de la ley 2540 impone una carga muy alta para que los consumidores conozcan qué es lo que implica tener el pacto arbitral. Digamos aquí esto es una cátedra que se le debe dar al consumidor para que sepa cuál es el alcance que tiene el pacto arbitral. La información al respecto debe ser clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa, idónea sobre los efectos y alcances del pacto. No solamente lo que esto implica en temas económicos, los costos que esto puede acarrear, sino lo que implica renunciar a la justicia ordinaria. El no contar con ese nivel de suficiencia en esa información en las características o bajo las características que yo les acabo de indicar, puede dar lugar a que se invoque la ineficacia del pacto por parte del consumidor, y esa ineficacia la puede alegar incluso cuando se contesta la demanda ejecutiva. Si se dan cuenta, es algo que tenemos que trabajar con nuestros clientes para que haya una sensibilización en materia del pacto arbitral y se incorporen los distintos contratos cuando exista relación de consumo bajo estas premisas. Siguiente, por favor. Ahora, ya vimos que hay unas formas de pacto, como lo es la cláusula compromisoria, como lo es el compromiso, pero además también hay un par de tipos frente a lo que se refiere al alcance, a lo que cubre el pacto arbitral. Y esto es lo que se conoce como un pacto arbitral o abierto o cerrado. El pacto arbitral abierto es aquel que se pacta con el fin de que abarque una serie determinable o determinada de varios títulos ejecutivos. Contrario censo, el pacto arbitral cerrado es el que cobija un único título ejecutivo. A manera de ejemplo, podemos hablar de el contrato de suministro, donde de forma periódica existen una serie de obligaciones entre el proveedor y el adquirente de los servicios o de los bienes. Y con ocasión de esas obligaciones, entonces, el proveedor despacha sus mercancías o los servicios y paulatinamente se van generando distintas facturas. Si se pacta el pacto arbitral bajo el tipo que sea abierto, en el contrato base, en la base negocial, pues se puede abarcar de forma completa todas las facturas que se generen con ocasión de ese negocio causal. Cosa distinta si es cerrado. Entonces, es importante que tengamos esta identificación, dado que si no se establece eso desde el puro inicio, pues más allá de que haya un pacto arbitral, se debe interpretar es que va a ser entonces de carácter cerrado. Para que sea abierto se tiene que entonces estimar así en el pacto. Siguiente, por favor. Previo a continuar con con las ventajas y los desafíos que nos trae esta nueva ley, quería hacer una cuñita adicional frente a lo que Juan Camilo acaba de mencionar, y es que si bien lo notaron con la lista como de calificativos que se hacen en la ley que debe tener la cláusula arbitral o el pacto arbitral, pues básicamente esto va a requerir sentar a este futuro deudor o a este futuro consumidor y darle una cátedra, básicamente una especialización en derecho para que entienda y comprenda, y esto obviamente va a generar que se extiendan los contratos, pero uno no aprende a caminar en un solo día. Entonces esto obviamente con el avance de la mano obviamente de los abogados, pues se volverá un poco más
sencillo hacerlo con el tiempo. Obviamente extrañamos y hubiéramos deseado que la ley tuviera un ejemplo de la cláusula, por ejemplo. Hubiera sido muy bueno, nos hubiera evitado posibles discusiones respecto a esta cantidad de calificativos que habría que entrar a determinar cada uno de ellos realmente cuál es su significado concreto para que la cláusula cuente con ese calificativo. Y retomando un poco también el tema del contrato de suministro que decía Juan Camilo, pues entonces sí, si pactamos un pacto arbitral, valga la redundancia, abierto, una cláusula compromisoria abierta, pues entonces cada una de las facturas sería importante que tuvieran la anotación, factura emitida bajo pacto arbitral. Y con esto podemos eventualmente una venta de facturas, un factoring, no tendría tanto conflicto y podría entonces extender este pacto y no entraría entonces en un juego de pronto de quién sí y quién no está atado al pacto arbitral. Terminando con este punto corto que quería hacer, vamos a hablar un poco entonces de las ventajas y los desafíos que nos trae ahora la ley 2540, la ley de arbitrajes ejecutivos. ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? En primer lugar, ¿por qué optar por el ejecutivo arbitral? ¿Qué ventajas les trae a ustedes, empresarios, el ejecutivo arbitral? Primeramente, y ya lo hablamos y lo hemos hablado bastante durante la presentación, la agilidad frente a la justicia ordinaria. Pasamos de un proceso ejecutivo que para conseguir el pago puede tomar 3 años y de pronto siendo un poco benévolos en el tiempo, contra 16 meses a lo mucho. Tengamos en cuenta que los términos que les mencionaba ahorita son un máximo. No es que se vayan a demorar siempre eso. Ahora, hay que hacer un énfasis en este asunto y es, claro, el proceso ejecutivo será ágil siempre y cuando el empresario o aquel acreedor no haya liberado, y vamos a hablar netamente de dineros en este caso, no haya liberado dinero sin un estudio a conciencia, porque no es para nada falso que un ejecutivo cuando no hay de dónde cobrar, pues no llega a ningún punto, ¿cierto? Entonces es muy importante también que para que esta ley que nos está ayudando a ser más ágiles sea efectivamente así eficiente, pues también seamos muy conscientes en cómo liberamos títulos y cómo liberamos dineros. Por segundo lado, o en segundo momento, tenemos como ventaja mayor seguridad jurídica y tecnificación. Mucho ahorita se mencionaba, vamos a tener dos tipos de árbitros, pero uno de ellos va a ser fundamental, que es el árbitro de medidas cautelares previas, porque va a ser un árbitro experto en temas de medidas cautelares, que será mucho más ágil, no solo porque no está congestionado como la Administración de Justicia, que la congestión conlleva a que el oficio que se libra para que se inscriba una demanda, para que para cualquier tipo de medida cautelar, puede demorarse porque hay digamos que el colapso y el cúmulo de procesos hace que todos estemos haciendo una fila para poder recibirlo, sino que también va a ser una persona que es más ágil y más dinámica respecto a este tema, ¿cierto? Lo mismo con el árbitro ejecutor, que será un árbitro especializado en materia ejecutiva, entonces la resolución de estas controversias que se puedan llegar a formular respecto a los títulos, pronto será un poco más atinada, un poco más ajustada, ¿cierto? Y el tema de la posibilidad de medidas cautelares previas, como ya también se los hemos mencionado bastante, las medidas cautelares previas nos van a dar una liberación, nos van a ayudar a que con la erradicación de la solicitud de medidas cautelares previas yo ya sé, como dicen por ahí, uno ya sabe para dónde va, ¿cierto? Yo ya sé hacia dónde voy, yo ya sé qué pude, digamos, asegurar para solventar mi acreencia. Y ya con eso puedo continuar tranquilamente. Ya en contados minutos le explicaré un poco más la diferencia entre ambos árbitros. ¿Qué desafíos tenemos ahora dentro del trámite ejecutivo arbitral? Los costos iniciales deberán ser asumidos por el ejecutante en su totalidad. De pronto entramos a hacer una balanza de costo-beneficio. Mi acreencia, cuánto asciende, cuánto me valen los honorarios o los costos generales del trámite arbitral. Entonces hay que empezar a hacer una balanza y creo que por ahí va más o menos la pregunta que habían hecho ahorita en el chat, que ya la vamos a responder más adelante.
Entonces, entrar a revisar este asunto de los costos iniciales. La necesidad de fortalecer la infraestructura de los centros de arbitraje es un desafío que tendrán los centros de arbitraje netamente por varios puntos. El primer punto, y me adelanto un poquito, pues serán los centros de arbitraje clásicos quienes podrán, digamos que, asumir estos arbitrajes ejecutivos, porque no podrán las entidades financieras o las entidades pertenecientes a la cadena de consumo tener sus propios centros, que fue un temor que se fundó desde que se empezó a plantear la ley, que entonces, ¿qué pasaba si una entidad tenía su propio centro? Obviamente esto lo cercenaron y no permitieron que sucediera. Entonces los centros de arbitraje tendrán que fortalecerse en temas de registros, podrán ser también, y esto es una de las novedades, los centros de arbitraje podrán operar o podrán aliarse con instituciones especializadas en materia de ejecución y para garantizar las medidas cautelares, para hacer operaciones de martillo, por ejemplo, y esto nos dinamiza mucho el trámite. ¿Qué otro desafío hay? Ya Juan Camilo lo mencionaba, yo lo mencioné hace unos segundos, las garantías de protección al consumidor. ¿Cómo vamos a lograr que este consumidor entienda realmente a qué hace referencia esta cláusula? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Cierto? Y por último, la complementación de los vacíos normativos a pesar de pues, que hay una remisión directa al Código General del Proceso, al Código de Comercio, a la Ley 1563, pues esto no deja de ser de pronto un desafío que no tendremos en febrero del 2026 automáticamente, sino que necesitaremos un tiempo para que a través de los centros de arbitraje, los árbitros maticen un poco estos vacíos y si es necesario, cuando lo sea necesario, que la jurisdicción ordinaria nos apoye con este matiz, ¿cierto? ¿Me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, como les comentaba, ya íbamos a entrar a hablar de los árbitros especializados. Tenemos dos tipos de árbitros. Normalmente, en la ley 1563 hablábamos de árbitros, uno, tres o cinco eventualmente, que cuando uno entraba a las páginas de la Cámara de Comercio buscaba su especialidad y digamos que buscaba que se fueran elegidos para su proceso por ese tema. Pero ya acá, la nueva ley nos trae árbitro de medidas cautelares, que como les decía, es el primer árbitro que conoce el proceso. Cuando yo radico mi proceso, mi demanda, que yo ahorita les voy a hacer un esquema más rápido del proceso ejecutivo arbitral, yo radico mi demanda con medidas cautelares, este primer árbitro es el que conoce el proceso, revisa, hay una discusión todavía si revisa el fondo del título, no lo revisa, la ley no lo habilita, y empieza a ejecutar las medidas cautelares, hace toda la labor de registro, lo que haya que registrar, revisa, envía los oficios, etcétera. Pero este árbitro no va a recibir sus honorarios, que ya van a haber sufragado, ya van a haber sido pagados para este punto, de una vez, sino que este árbitro va a tener, por así decirlo, una revisión posterior, una revisión que hará el árbitro ejecutor, que es quien realmente va a terminar el proceso. Cuando el árbitro ejecutor hace esta revisión, decide si al árbitro de medidas cautelares se le van a entregar el 100% de sus honorarios o no, según la gestión y el informe que él entregará y rendirá ante las partes y ante el árbitro ejecutor o los árbitros ejecutores de su gestión. Por otro lado, tenemos el árbitro ejecutor, que es quien decide de fondo el proceso, es básicamente quien da finalización al proceso y quien está en la capacidad y en la facultad de proferir, por ejemplo, un laudo que resuelva las discusiones que se presentan respecto a los títulos, respecto a la ejecución, y quien a fin de cuentas dará por cumplida la obligación al terminar el trámite ejecutivo, como les acabo de mencionar, decide sobre los honorarios del árbitro de medidas cautelares y por regla general este será un solo árbitro, pero las partes pueden pactar que sean tres, siempre un número impar claramente, en ejecuciones de mayor cuantía. Heaven, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, ¿cuáles son los gastos del tribunal? ¿En qué gastos debe incurrir un acreedor al momento de presentarse o pretender ejecutar mediante la vía arbitral una creencia? Los gastos iniciales, como ya les dijimos, todavía están pendientes de reglamentación. Podemos tomar una idea según las tablas que existen actualmente, pero seguramente variarán. No requiere la misma carga, presencia, audiencias, etcétera, un ejecutivo que un declarativo.
Entonces, posiblemente sean un poco más bajos, pero ya lo veremos. Para eso son estos 6 meses. Entonces, honorarios de centro de arbitraje, honorarios de los árbitros. ¿En qué gastos ordinarios se debe incurrir? Gastos de la práctica de medidas cautelares, gastos de registro, se deben pagar los gastos pertinentes de las medidas cautelares, se deben asumir y existe una posibilidad de recobro por parte del acreedor que ejecuta en caso de tener un fallo a favor, en caso de tener, se presentó una defensa y igual el acreedor salió victorioso, pues tiene la posibilidad de recobrar a título de costas estos gastos del tribunal, siempre y cuando el deudor no demuestre una escasez de recursos. El deudor también, en aras de una protección a estos consumidores, a esta parte de débil, puede levantar la mano y decir, vengan, además de que ya me están ejecutando y ya tuve que pagar un dinero, no tengo cómo asumir el costo de este tribunal. En ese caso, pues digamos que los empresarios, las entidades bancarias, la parte fuerte o el ejecutante deberá asumir ese costo. Y por último, se prohíbe en todo caso que en las ejecuciones relacionadas con créditos hipotecarios o con viviendas, en todo caso, se le traslade la carga del costo del tribunal arbitral al ejecutado. Juan, creo que ibas a opinar algo. Sí, aquí es importante precisar que en este eh, nuevo trámite arbitral ejecutivo no va a haber un secretario que devengue honorarios. La función secretarial va a estar a cargo de cada centro de arbitraje, de forma que dentro de los gastos que correspondan al centro va a estar incluido lo que antes o en el arbitraje ordinario se conocía como honorarios secretariales. Exactamente. Eso eventualmente, y esperaríamos todos, debería reducir un poco los costos del trámite arbitral. Heaven, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Ahora, ya también lo he mencionado bastante durante la presentación. Las tarifas de los centros de arbitraje están pendientes de regulación. Es el eje central de lo que de lo que está pendiente por regular. Las tarifas de los centros de arbitraje, de los árbitros ejecutores y de los árbitros de medidas cautelares previas, según el artículo 29, deberán ser regulados de aquí a febrero. Pero a pesar de no ser una regulación que haga directamente, digamos que el gobierno nacional, también está pendiente porque que los centros de arbitraje eh, profieran o emitan su reglamento interno para para los arbitrajes ejecutivos, porque el reglamento que actualmente tienen es para unos arbitrajes declarativos que conllevan una serie de audiencias más largas, conllevan una serie de pasos o procesos distintos. Por ende, tendrá que variar el reglamento para los arbitrajes ejecutivos y distar un poco del de los arbitrajes declarativos. ¿Listo? En siguiente diapositiva, por favor. Juan, estás silenciado. Gracias. Bueno, continuando con la presentación, llegamos a cómo es que se debe adelantar entonces el trámite arbitral cuando existe una relación de consumo o cuando existe un crédito hipotecario. Empecemos por esto último. En los créditos hipotecarios se acepta el pacto arbitral, se acepta, pero este está prohibido cuando el crédito se orienta a la adquisición de vivienda de interés social. Pero además la ley dota o exige que el pacto arbitral debe llevarse a la escritura pública con la cual se perfecciona la hipoteca. El no hacerlo, no solamente invalida el pacto que se hubiera celebrado previamente, porque este es un pacto que tiene una solemnidad calificada, por llamarlo así. No solamente es que se tiene que hacer constar por escrito, sino que tiene que hacerse en escritura pública. Y si se omite este rigor adicional, el notario incluso puede verse abocado a un trámite disciplinario en su contra. De hecho, el notario, al momento en que se vaya a suscribir la escritura pública, debe realizar indagaciones con los adquirentes del crédito
para que exista total certeza de la aceptación que se haga de este pacto arbitral. Ahora, si llega a haber menores de edad que vayan a vivir en el inmueble que se adquiera con ocasión de este crédito, allí no cabe pacto arbitral. Por expreso mandato legal, se prohíbe el pacto arbitral. Entonces, para la adquisición de vivienda de interés social o cuando el crédito hipotecario se asigne a una familia donde vaya a vivir en el inmueble menores de edad. Esto puede abrir varias discusiones, ya la hemos visto incluso en foros, qué es vivir en un inmueble. Es para casos de familias donde, digamos, hay padres separados y la custodia es compartida. ¿Qué ocurre frente a esos menores de edad? Eso es algo que, discusiones que seguramente se irán abriendo. ¿O qué pasa con los menores cuando ya adquieren la mayoría de edad? Entonces ahí sí ya se puede habilitar de forma posterior un pacto arbitral a un crédito que había sido previamente adquirido. O si el menor de edad llega con posterioridad a la familia después de haberse celebrado el pacto arbitral. Son discusiones que muy seguramente se darán. Y ante la novedad que genera esta ley y ciertos vacíos, pues habrá que ver cómo los jueces irán adoptando las posturas o los mismos árbitros al respecto. Ahora, volvamos al tema entonces de el arbitraje a la luz de la relación de consumo ordinario, no donde existe un crédito hipotecario. ¿Qué es relación de consumo? Yo creo que es una pregunta que siempre es válido plantearse y responderla. Entonces, en este punto, pues la relación de consumo yo creo que debemos abordarla como aquella relación o vínculo que existe para la adquisición de bienes o servicios y que el uso o consumo de estos se agota en un ámbito familiar, propio, individual, y no se destina a una actividad económica como tal. Si el uso del bien o servicio se destina a una actividad económica, ahí no estamos hablando de una relación de consumo. Entonces, bajo ese escenario, bajo ese contexto, es que se debe brindar o garantizar esa claridad del pacto arbitral que ya les había indicado previamente. Y ojo, cuando el pacto la relación de consumo es por un servicio financiero, nunca se puede supeditar la aprobación del crédito o del servicio a la aprobación del pacto arbitral por parte del usuario o del consumidor. De hecho, la ley contempla una facultad de retracto del pacto arbitral. Esa facultad de retracto tiene dos aristas. Una opción es cuando estamos en una relación de consumo financiera, el plazo es de hasta 60 días desde cuando se satisface la obligación a favor del consumidor. Y a partir de ahí cuentan los 60 días. Ahora, si es una relación de consumo ordinaria, no en el marco de un servicio financiero, el consumo se supedita a lo que prevé el Estatuto del Consumidor. Y cuando vamos al Estatuto del Consumidor, pues vemos que el plazo es sustancialmente inferior. Allí esa facultad de retracto que se habla en el Estatuto para las ventas que se realizan de forma remota o por medios no convencionales, se establece que es de 5 días. De forma que ese sería entonces el plazo para hacer uso del derecho de retracto en las relaciones de consumo comunes. No puede haber entonces un pacto arbitral inmerso dentro de unos términos y condiciones contractuales. Tiene que haber una suficiencia, detalle y claridad en que la información que se está dando al respecto para los consumidores es tal
que se pueda entender válido el pacto arbitral. De lo contrario, si se mete dentro de la letra menuda o en un manual de términos y condiciones, el pacto arbitral va a ser ineficaz. Ahora, yo creo que es importante hacer aquí un paréntesis antes de continuar, porque a lo largo de la charla yo he estado pensando es qué ocurre con los contratos que hoy día están en ejecución, tienen un pacto arbitral ya celebrado, una cláusula compromisoria, y que en abril próximo, con ocasión de ese contrato, surge de pronto un incumplimiento contractual y se puede habilitar el cobro de una cláusula penal. Ahí puede existir un título ejecutivo que pueda ser demandado, pero en atención a que la cláusula compromisoria había sido celebrada previa a la entrada en vigencia de esta ley, entonces se puede demandar bajo la vía ejecutiva arbitral. Creemos que sí, porque tal como lo indicó uno de los promotores de esta ley, esta ley es de carácter procesal y las normas procesales tienen una aplicación inmediata en el tiempo, de forma que si la cláusula compromisoria fue celebrada previamente, abarca a los títulos ejecutivos que se puedan generar o nacer en vigencia de esa relación contractual, aún si fue celebrada previa a que esa ley hubiera sido proferida. Entonces, ese es un mensaje que también queremos dejar claro, y es que sí es posible que incluso los pactos arbitrales hoy vigentes, cuando entre en vigencia la ley, tengan la potencialidad de comprender títulos ejecutivos para que se demande por la vía ejecutiva arbitral sin necesidad de modificar los pactos. Siguiente diapositiva, por favor. Y ya, Listo. pues para ir cerrando un poco y dar de pronto un espacio para preguntas y respuestas, un breve mapeo, vamos a hacer un breve mapeo de cuál es el procedimiento de este trámite ejecutivo arbitral, que para serles muy honesto no es muy alejado a lo que es normalmente un ejecutivo en la jurisdicción ordinaria, salvo pues que acá tenemos que tener un trámite de nombramiento de árbitros, etcétera. Entonces, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva, por favor? Gracias. En primer lugar, claro está, tenemos la presentación de la demanda. La presentación de la demanda no solo es, como suele ser en el ámbito ordinario, presentar la demanda con la liquidación del crédito, sino que, pues, por obvias razones, debo también presentar el pacto, lo cual acá va a traer consigo una carga un poquito, pues, una carga pequeña que es, tengo que demandar, o sea, radicar una demanda, como las conocemos, con un título ejecutivo, con una liquidación del crédito, es decir, desde cuando me lo deben hasta la fecha, cuántos intereses han generado, y si, por ejemplo, es un título valor, pues un contrato anexo, que es donde está la cláusula o el pacto arbitral, ¿cierto? Entonces debo un requisito adicional muy pequeño, que es presentar la cláusula, ¿cierto? En segundo lugar, después de presentar la demanda, tenemos el pago de honorarios y gastos del tribunal. Vale hacer la salvedad, esto se paga, pero como les explicaba, por ejemplo, ahorita, al árbitro de medidas cautelares no se le autoriza la liberación del dinero o de sus honorarios, sino hasta tanto se llega a una etapa posterior en donde se revisa su gestión, se hace un análisis completo de su gestión. Estos gastos, también como ya se mencionó, son asumidos por el ejecutante y solamente son recuperables si el ejecutado no logra demostrar escasez económica o en el evento de la vivienda, que ya también lo hablamos, ¿cierto? En tercer momento, tenemos un nombramiento de árbitros, ejecutor, y si se pidieron medidas cautelares, el de medidas cautelares, ya habiendo, digamos que pagado inicialmente los honorarios y gastos del tribunal como tal, es decir, del centro de arbitraje. Y cuando este conglomerado se haya superado, pues pasamos a la audiencia de instalación. Hasta este punto, hasta esta audiencia, no pueden haber transcurrido más de 4 meses, que es el término que yo les mencionaba ahorita, hasta la audiencia de instalación. En esa audiencia de instalación, el árbitro
o los árbitros definirán si realmente la cláusula compromisoria cumple con los requisitos, si sí son competentes y proferirán, en caso de encontrar el ajustado, mandamiento de pago. Puede que no consideren que el título ejecutivo sea claro, expreso y exigible, puede que muchas variables que pueden surgir en este punto. Si superamos esta etapa, pasamos a correrle traslado a la parte ejecutada. Vean lo interesante, solo hasta este punto la parte ejecutada va a tomar o va a comparecer a tomar parte realmente, que es el traslado para que presente excepciones de mérito, eh, para que alegue y ejerza su defensa, pago, inexistencia del título, etcétera. Este es el punto. Posterior a ello, procedemos a una fijación de litigio en el caso que exista un conflicto, a un decreto de pruebas si hay lugar a decreto de pruebas y a una privación de la liquidación del crédito, es decir, estuvo o no ajustado. Y a partir de este punto contamos con, ahora sí, con 12 meses, que realmente, y acá les hago una salvedad, lo que dice la ley es 4 meses, prorrogables por otros 4 y otros 4. Es decir, se puede prorrogar esos 4 meses hasta por un total de 12 meses. En caso de que hayan pruebas por practicar, pues tendremos audiencia de pruebas y dentro de esa misma audiencia se proferirá el laudo ejecutivo, que es el que resolverá la controversia y decidirá si se continúa adelante con la ejecución o si definitivamente no hay lugar a continuar con la ejecución. En el evento en el cual se continúe adelante con la ejecución, pues se ejecutarán ahora sí las medidas cautelares en caso de que haya que hacer remates, en caso de que haya que buscar la materialización o volver líquida, el dinero líquido de esa medida cautelar, se procederá a hacerlo. A través de esta liquidez precisamente que se logró, se pagará la obligación y, entre comillas, termina el proceso. Digo entre comillas porque posterior a ello queda la posibilidad de los recursos o medios de impugnación, que dentro de ellos tenemos la posibilidad de una revisión del laudo o de una anulación del laudo, los dos recursos que caben pues en este caso, ¿cierto? Adicionalmente de aspectos que no son recursos, pero pues alguna adición, complementación, aclaración o corrección del laudo, o de lo que de lo que se haya decidido sobre el pago de la obligación. Este es el muy someramente, de una manera muy superficial, claro está, cada uno de estos puntos tiene unos detalles específicos, pero este es muy someramente el trámite ejecutivo arbitral que plantea actualmente la ley 2540 de 2025, que como ya les dijimos entrará a regir en febrero del año entrante. Juan, creo que también vas a opinar. Sí. Es preciso señalar que los laudos arbitrales que se profieran con ocasión de un trámite que hoy día se esté adelantando, ese laudo que se profiera en marzo del año entrante puede ser susceptible de también demandarse por la vía ejecutiva arbitral. Sin embargo, ese trámite tiene que formularse o la demanda tiene que formularse dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria del laudo. Algo parecido ocurre con las conciliaciones que se surtan en trámites arbitrales. Una conciliación que sea aceptada por el tribunal arbitral puede dar lugar a que ante el incumplimiento se inicie la respectiva demanda ejecutiva arbitral ante el mismo tribunal, y ahí fungirá como árbitro eh, como árbitro único, que era el presidente del tribunal. Si este no acepta, se designa a alguno de los otros dos que lo habían acompañado dentro del panel. ¿Esto qué supone? Que necesariamente ya cualquier obligación que sea aceptada por una conciliación por un tribunal arbitral, pues el pago o el cumplimiento de la obligación para que se pueda ventilar dentro del mismo tribunal tiene que ser debe someterse a unos plazos muy cortos, porque si se somete a unos plazos más amplios, no se puede conocer el ejecutivo arbitral dentro del mismo tribunal, sino que se tiene que iniciar todo el trámite que Rafael nos acaba de indicar. Eso era todo. Muchísimas gracias. No sé si obviamente tienen alguna pregunta, pues siéntanse en total libertad de plantearla. La pueden compartir en el chat. Si quieren
También pueden habilitar micrófonos y nos la plantean aquí en la sala como deseen. Yo creo, Juan, que en el chat ya había una pregunta. No sé si tal vez ya fue respondida Ya, porque lo tocamos veamos. un poco, lo Sí, tocamos un poco a lo largo de la presentación, y es ahí que si veo. las tarifas de estos procesos de los ejecutivos arbitrales siguen las mismas del estatuto arbitral, o sea, de la Sí, 1563, o si son sí, diferentes, como sí, no. pudimos mencionar, Eso, Camilo. No tenemos la certeza actualmente porque eso está pendiente de reglamentación, pero creo que podrán ser eventualmente cercanas o similares. No sé si Juan de pronto opina lo contrario. pues pueden servir de parámetro, pero lo cierto es que también responden a cuantías o criterios de valoración objetivo distintos, porque como lo indicamos, la 1563, el estatuto arbitral, manejan unos parámetros como cuantifican los valores o cuantías, valga la redundancia, pues distintos a lo que va a hacer esto. Eh, Muy seguramente puede servir de referencia, pero yo creo que sí van a distar, sobre todo porque va a haber un componente que se va a omitir, que es el de los honorarios secretariales. También veo que tiene alzada la mano Jenny Moreno, Jenny Moreno. Jenny, buenos pero días. no sé si tiene Heaven o Daniela, nos confirman si los participantes tienen la posibilidad de activar micrófono. O si no, por el chat, entonces, Jenny. Ujú. Listo, ahí No, llegaron incluso dos preguntas. sí, aquí estoy viendo Camilo Gutiérrez. No, Camilo ya la respondimos. Harold Ujú. nos dice, buenos días, estimados, frente a la complejidad de un proceso, ¿un año no será un tiempo muy corto para fallar? Puede ser un tiempo corto. También es cierto es que este término de 12 meses es un término que resiste ser modificado desde el pacto arbitral. Entonces, desde el pacto arbitral, las partes pueden convenir que no sea 12 meses, sino 18. Eh, y así las cosas, se puede ampliar, obviamente, la opción de llevar el proceso a feliz término. En el arbitraje ordinario es muy común que se ocurra un fenómeno y es que la suspensión del proceso. Las partes de mutuo acuerdo suspenden el proceso y esto con el fin de que los términos que también tienen que sujetarse, a los que se tiene que sujetar el trámite arbitral ordinario, pues no se vayan a ver rebasados. Pero yo sí soy muy escéptico que aquí un ejecutado, que yo estoy embargado por X cantidad de plata o me embargaron mi casa o algún carro, yo vaya a aceptar una suspensión de proceso. Pues obviamente no lo aceptaría, de forma que ese fenómeno de la suspensión por mutuo acuerdo es difícil que se dé en un trámite arbitral de carácter ejecutivo y eso puede sí conllevar a que se vayan a rebasar esos plazos. De forma que puede ser un ejercicio de prudencia el anticiparse a eso y desde el pacto ampliarlos. Eso puede ser prudente. Igualmente, Juan, sí, yo creo que siendo muy honesto, es el término de un año es el mismo término que realmente el Código General del Proceso plantea para poder resolver cualquier trámite, y este término en la actualidad no se logra cumplir, no por la complejidad de los procesos, sino por la mora judicial y por el colapso de la Administración de Justicia. Pero realmente no creo que sea un término corto para resolver un proceso, más aún cuando no vamos a contar precisamente con lo que les mencioné ahorita, con hacer la fila para que me resuelvan mis solicitudes, etcétera. Un dictamen pericial en el caso más extenso requerirá por mucho 60 días, y eso que siendo un término muy amplio, para poder tomar una decisión. 60 días son, pues, trasladándolo a días hábiles, son no más de 3 meses y medio. Entonces creería yo que un año, sin contar con la congestión de la Administración de Justicia, puede ser un plazo que le hace, digamos que honor
a lo que se busca, que es una justicia célere. Y ahí le hace honor también a lo que se busca en el Código General del Proceso, que es que todos los procesos puedan ser terminados o concluidos en ese mismo término. Hola a todos, les recordamos que si tienen preguntas pueden levantar la mano y vamos habilitando el micrófono uno a uno. En este momento ya habilitamos el micrófono de Jenny Moreno. Ya puedes hablar, Jenny. Hola, Jenny. Hola, buenos días para todos. Sí, yo había colocado mi pregunta en el chat. En el caso de las medidas cautelares, si la solicitud no cumple con los requisitos formales, ¿qué término está establecido para la subsanación de los defectos? O sea, ¿qué término tenemos nosotros para dar o recibir esa respuesta? Muchas gracias. Mira, la medida cautelar tú la puedes solicitar o de forma previa, anticipada o concomitante con la demanda, pero a la demanda no se le va a dar trámite hasta tanto no el árbitro de medidas cautelares no decida. ¿Qué pasa? Las medidas cautelares pueden ser solicitadas en cualquier etapa del proceso, pero si tú optas por irte por la etapa previa, debes cumplir con unos requisitos formales para que sean admitidas. Esa admisión se hace, incluso es de forma posterior a que se efectúe el pago de los honorarios del árbitro de medidas cautelares. Si tú no pagas los honorarios o no subsanas, no puedes volver a acudir a la figura de medida cautelar previa, sino que la puedes ya necesariamente solicitar cuando presentes la demanda. ¿Sí? Caso similar ocurre cuando tú presentas la solicitud de medida cautelar, no de forma previa, sino con el escrito de demanda. Ahí lo que pasa es que si no se subsana la solicitud de medida cautelar, en últimas el trámite de la demanda va a estar ya en curso. Entonces tú puedes es volver a solicitar ya en el curso del proceso la respectiva medida cautelar. Claro, cumpliendo con los requisitos formales que cada medida exige para su respectiva decreto y perfeccionamiento. O sea, es decir, que por el momento no hay un término de subsanación, no hay como tal una fecha de término. No, a ver, tienes 5 días para subsanar, así lo indica el artículo 34. Si se llega a inadmitir la medida cautelar porque no se identificó de forma adecuada el bien o porque no sé si se trataba de un embargo de bien inmueble o de bien mueble, pues entonces se tiene 5 días para presentar la respectiva subsanación. Caso contrario, se entiende rechazada. Vale, muchas gracias. Ahí llegó otra pregunta, Juan. Si quieres yo la leo. Harold, que ya nos había hecho la pregunta sobre el tiempo corto, nos pregunta, ¿este nuevo proceso de arbitraje ejecutivo no generará congestión en los centros de arbitraje? Lo pregunto por el alto número de procesos de naturaleza ejecutiva que expuso el doctor Juan Camilo al inicio del espacio. Yo creo, Juan, y me tomó la palabra, yo creo acá, porque esta pregunta incluso surgió, y recuerdo mucho que surgió cuando estábamos hasta ahora empezando a estudiar nosotros la ley por parte de alguien del equipo de nosotros. Y la respuesta inicial que yo puedo dar es, no creo. ¿Por qué? Porque recuerden que si bien hay unos requisitos especiales para ser árbitros, los centros de arbitraje no cuentan con una limitación como si lo cuenta la Administración de Justicia, que es un concurso de méritos, un número máximo por presupuestos de jueces, etc. Entonces, si un centro de arbitraje se está eventualmente viendo, digamos que colapsado por la cantidad de arbitrajes ejecutivos, que soy sincero, Harold, no creo que lleguen al punto de colapsar un centro de arbitraje, pues lo que puede hacer el centro de arbitraje es abrir convocatoria de árbitros o apalancarse de sus árbitros que ya residen dentro de sus listas, que es lo que dice la ley, que inicialmente se podrán apalancar de esos árbitros hasta tanto no nombren los nuevos árbitros especializados en ejecución y en medidas cautelares. Entonces yo creo que puede ser complicado que colapse, y en todo caso, si llega a pasar,
creo que la solución es muy fácil para un centro de arbitraje y es abrir convocatoria y nombrar nuevos árbitros. Y si hay muchos árbitros, pues el colapso se vuelve poco probable. Ahora, por infraestructura, los centros de arbitraje también tienen que ser conscientes de que posiblemente sí se les va a incrementar mucho el número de procesos. Muchísimo. Se va a incrementar el número de procesos. Entonces hay que prever que habrá que mejorar las condiciones de infraestructura pues, a través de licencias, como son, por ejemplo, Microsoft, que es una licencia que te permite llamadas simultáneas, casi que las que quieras. Entonces creo que estamos lejos y si se llega, hay soluciones muy, muy a la mano para evitar ese colapso. Yo soy un poco más escéptico. Yo creo que el volumen puede ser muy alto. Y hay una limitante en la ley 1563, que es a la ley que remite el Estatuto de Arbitraje Ejecutivo, y es que prohíbe que un árbitro conozca de más de 5 arbitrajes. Entonces, mientras se confeccionan las listas de árbitros ejecutores o de medidas cautelares, pues no sabemos es qué tantos árbitros vayan a estar inscritos allí en estas listas y puede que no sean lo suficientes para que den atención a un volumen alto. Y no pueden, digamos, concentrarse en cabeza de un solo árbitro más de 5, por expresa prohibición legal. Entonces, sí, esto va a suponer para los distintos centros de arbitraje un reto, me parece que no es menor, en invitar a que se formulen unas listas de árbitros competentes en esta materia para que puedan dar abasto a esto. En últimas, Harold, yo lo que creo es que estos resultados tenemos que entrarlos a medir en un plazo de unos 4 años, ver cómo ha sido el desenvolvimiento de esta nueva modalidad para lograr ya empezar a sacar conclusiones. Listo. Bueno, Con todo el no gusto, veo más, Harold. no veo más preguntas. Eh, si hay alguna otra mano que esté alzada, tampoco la veo. No, yo creo que ya no hay más y creo que siendo muy objetivos logramos el término y el tiempo El establecido para la espacio. presentación, para el espacio, sí, señor. Les agradezco mucho el habernos oído. Obviamente quedamos muy prestos a atender cualquier inquietud de forma posterior. La pueden hacer valer también mediante el correo electrónico que está en pantalla. Y no siendo más, pues es hora de despedirnos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su atención, por su asistencia y nada, estamos prestos para lo que necesiten. Feliz día. Feliz día para todos.